Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a Cálculo Matemático en MATLAB. Este video va a ser muy especial, tanto para ustedes como a mí, porque vamos a demostrar una de las fórmulas más famosas y reconocidas que todos nosotros conocemos y que nos es muy familiar, y es la fórmula general para resolver una ecuación de segundo grado, en que va a tener dos posibles soluciones, porque se trata de una ecuación cuadrática. Algo que les puedo contar es que yo me acuerdo que antes yo intentaba demostrarlo y se me hacía bastante interesante en cómo se llegó a la expresión, pero la verdad es que no encontraba la manera, hasta que un día descubrí que esto se puede demostrar de una manera bastante sencilla, y se los voy a decir en voz baja, y es: A completamiento de cuadrado es una CMR. Así es amigos, se puede resolver por A completamiento de cuadrado es una CMR. Y en este video van a descubrir el porqué. Acompáñenme. Y bueno, pues antes de hacer esta demostración vamos a considerar lo siguiente, y es muy importante. A pertenece al conjunto de los números reales, pero por conveniencia de que esto sea positivo, porque yo puedo tener esta ecuación de segundo grado: menos 3x al cuadrado más x menos 9 es igual a 0. Pero sin embargo, como el coeficiente del término cuadrático es negativo, yo lo puedo escribirlo de otra forma, y es de que ambos miembros lo voy a multiplicarlo por menos 1 y me va a quedar 3x al cuadrado menos x más 9 es igual a 0, y es una forma equivalente. Y quiero que vean que el coeficiente del término cuadrático es positivo. Entonces realmente no hay que preocuparnos con respecto al coeficiente del término cuadrático si es positivo y negativo, porque finalmente en la fórmula general pues realmente funciona. Pero sin embargo, por conveniencia vamos a considerar de que A sea positivo, y ahorita van a ver el por qué es conveniente. Y B y C pertenece al conjunto de los reales, sin importar de que sea un valor positivo o negativo. Pues bueno, pues vamos a demostrar la fórmula general para resolver una ecuación de segundo grado. El primer paso que voy a hacer es de que voy a multiplicar ambos miembros de la igualdad por el inverso multiplicativo del coeficiente del término cuadrático, es decir, 1 sobre A, porque si yo multiplico A por 1 sobre A, esto es equivalente a 1, y de tal forma que el coeficiente del término cuadrático sea igual a 1. Y entonces esto me va a quedar así: A sobre A, que multiplica ax cuadrado, más B sobre A por x más C sobre A igual a 0. Se me está cerrando un poquito la garganta. ¿Y qué es lo que va a suceder? De que esta A se cancela con esta A, y me queda 1 sobre x al cuadrado más B sobre A por x más C sobre A igual a 0. Y entonces pues ya lo escribí de una manera equivalente, y 1 por x al cuadrado es equivalente a x al cuadrado, y quiero que vean que el coeficiente del término cuadrático ya es igual a 1, y eso me conviene escribirlo de esta forma para el completamiento de cuadrado. Y bueno, pues ahora voy a proceder a completar el cuadrado. ¿Y cómo lo puedo hacerlo? Yo les recomiendo bastante, amigos, de que vean el video pasado en que abordé de cómo completar el cuadrado de un trinomio y se resolvió algunos ejemplos. Bueno, entonces si yo aplico el completamiento de cuadrado, esta expresión es equivalente a escribirlo así, en que va a ser x más, y el coeficiente del término lineal se divide sobre 2, en que va a ser 1 medio por B sobre A, y este binomio lo elevo al cuadrado más C sobre A, y luego le voy a restarle el segundo término del binomio al cuadrado, es decir, B sobre 2A elevado al cuadrado. Y entonces pues ya apliqué el completamiento de cuadrado, ya que esto que tengo aquí va a ser un trinomio cuadrado perfecto,
Y esto es una constante en que le llamo Q, porque es lo que al final vamos a obtener, un trinomio cuadrado perfecto más una constante. Y así es como se aplica. Y ahora el siguiente paso es de que en estos términos voy a factorizar menos 1, en que yo tengo c sobre a menos b sobre 2a elevado al cuadrado, en que esto va a ser equivalente a c sobre a, y si yo desarrollo esta fracción elevado al cuadrado me va a quedar b al cuadrado sobre 2a elevado al cuadrado, en que apliqué esta propiedad, en que si yo tengo x sobre y elevado a un exponente, entonces se va a aplicar el exponente tanto en el numerador como el denominador, y sería x a la n sobre y a la n, y es lo que apliqué aquí. Y entonces si yo tengo 2a elevado al cuadrado, esto es equivalente a 4a al cuadrado, y es lo que tengo aquí. Ahora voy a factorizar el signo negativo, en que yo lo puedo escribirlo como menos c sobre a, porque menos por menos es más, porque aquí tengo positivo, y aquí tiene que ser más, porque menos por más es menos, y aquí tendría b al cuadrado sobre 4a al cuadrado, en que yo factoricé menos 1. Y esto también lo puedo escribirlo como menos b al cuadrado sobre 4a al cuadrado menos c sobre a. Y ahí está. Entonces es una forma equivalente. Entonces tengo menos b al cuadrado sobre 4a al cuadrado menos c sobre a. Y todo esto es igual a 0. Entonces ya lo escribí de una forma equivalente. Y ahorita van a ver por qué factoricé el negativo. Ahora lo que yo necesito hacer es desarrollar esta resta de fracciones, en que tengo b al cuadrado sobre 4a cuadrado menos c sobre a. Y lo que voy a hacer es de que en este término voy a multiplicarlo por un 1. Y este 1 que voy a proponer va a ser 4a sobre 4a, para que de esa manera tanto en este término como en este término yo tenga el mismo denominador, que va a ser 4a al cuadrado. Entonces yo propuse multiplicarlo por 4a sobre 4a. No se vayan a confundir con un 9, es a. Y entonces esto me va a quedar de esta forma, en que el denominador va a ser 4a al cuadrado y solamente se va a restar los numeradores, y tengo b al cuadrado menos 4ac. Y entonces pues ya desarrollé esta resta de fracciones, y es lo que voy a colocar dentro de este paréntesis. Entonces tengo b al cuadrado menos 4ac, y todo esto lo divido sobre 4a al cuadrado. Bueno, y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? El siguiente paso va a ser bastante interesante, amigos, bastante interesante, y es de que voy a aplicar la raíz cuadrada, y a su vez lo voy a elevar al cuadrado. Es, por ejemplo, si yo tuviera una cierta constante k, entonces primero le aplico la raíz y ya después lo elevo al cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa? Esto y esto se cancela siempre y cuando de que k sea mayor o igual que 0. Pero sin embargo, como se trata de una ecuación de segundo grado, no siempre va a suceder eso, porque va a haber ciertos casos. Pero eso lo vamos a ver en un próximo video. Ahora, para que no se vea tan laboriosa esta expresión, yo le voy a llamarle de a b al cuadrado menos 4ac, en que esto se conoce como el discriminante, y lo puedo escribirlo de esta manera, en que yo tengo x más b sobre 2a, todo esto elevado al cuadrado, menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 4a cuadrado, y todo esto lo elevo al cuadrado y es igual a 0. Pero sin embargo, yo puedo escribir la raíz cuadrada de d sobre 4a al cuadrado como la raíz de d sobre 2a, porque estoy aplicando esta propiedad, en que si yo tengo la raíz cuadrada de a sobre b, es equivalente a la raíz de a sobre la raíz de b,
en que estoy distribuyendo la raíz cuadrada tanto en el numerador como el denominador, y es equivalente. Y entonces la raíz cuadrada de 4a cuadrado, esto realmente sería equivalente a 2 veces el valor absoluto de a, pero como ya lo mencioné al principio, esta a vamos a considerar de que sea un valor positivo, entonces lo puedo escribirlo directamente como 2a, porque finalmente el valor absoluto siempre nos va a dar un valor positivo. Entonces no hay que preocuparnos con respecto al coeficiente del término cuadrático, porque incluso si fuera un valor positivo o negativo, pues esta fórmula general va a funcionar. Pero por conveniencia, cuando resolvamos una ecuación de segundo grado, siempre hay que tener el coeficiente del término cuadrático positivo. Bueno, entonces lo puedo escribirlo como la raíz de d sobre 2a y todo esto elevado al cuadrado, y esto es equivalente a 0. Y quiero que observen que la forma que tiene esta ecuación es una diferencia de cuadrados, en que si yo tengo a mayúscula al cuadrado menos b mayúscula elevado al cuadrado, esto es igual a más b por a menos b. A más b, a menos b, a más b, a menos b, a más b, a menos b. En que es una diferencia de cuadrados. Y entonces podemos aplicar esta expresión para que de esa manera yo tenga el producto de dos factores. Y si vemos esta ecuación, a mayúscula va a ser este término y b mayúscula va a ser este término. Y entonces aplicando la diferencia de cuadrados me va a quedar x más b sobre 2a más la raíz de d sobre 2a, que se va a multiplicar por x más b sobre 2a menos la raíz del discriminante sobre 2a, y esto es igual a 0. Entonces fíjense bien que al hacer el acompletamiento de cuadrado y aplicando la diferencia de cuadrado, finalmente tenemos el producto de dos factores, y eso es lo interesante. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos aquí es un producto nulo, y va a cumplir de que si yo tengo a por b igual a 0, va a satisfacer en que a sea igual a 0 o b igual a 0, de tal forma que satisface esta igualdad. Entonces eso quiere decir que cada uno de los factores tiene que ser igual a 0, y entonces obtenemos dos ecuaciones lineales. Entonces tengo x más b sobre 2a más la raíz del discriminante sobre 2a, esto tiene que ser igual a 0, y x más b sobre 2a menos la raíz de d sobre 2a es igual a 0, tomando en cuenta de que el discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac, para que de esa manera pues no escriba tanto. Y pues lo único que necesitamos hacer es de que en cada una de estas ecuaciones despeje x. Entonces voy a despejar la primera ecuación, en que yo tengo x más b sobre 2a más la raíz del discriminante sobre 2a igual a 0. Y lo que voy a hacer es de que voy a aplicar el inverso aditivo, en que esto le voy a restarle b sobre 2a tanto en el miembro izquierdo como el miembro derecho, y lo mismo le voy a restarle la raíz de d sobre 2a tanto en el miembro izquierdo como el miembro derecho, en que no estoy alterando esta igualdad. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que este término y este término se cancela, este término y este término se cancela, y finalmente tengo que x va a ser igual menos b sobre 2a menos la raíz de d sobre 2a, y esta va a ser mi primera solución, en que le llamo x1. Ahora vamos a ver la otra solución, en que tengo x más b sobre 2a menos la raíz de d sobre 2a. Y entonces si aplicamos lo mismo con respecto al despeje, en que le resto b sobre 2a tanto en el miembro izquierdo como el miembro derecho, y le sumo ambos miembros la raíz de d sobre 2a tanto en el miembro izquierdo como el miembro derecho, ¿qué es lo que va a suceder? Pues este término y este término se cancela, este término y este término se cancela, y entonces ya tengo esto de aquí, en que x es igual a b sobre 2a
más la raíz de D sobre 2A. Y esta es la segunda solución. Y entonces de una forma general yo puedo escribir estas dos soluciones de esta manera.